Bien, hermanos, el texto de Juan, capítulo 17, versos 22 al 23, versa: La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Y son palabras de Cristo orando al Padre. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Este texto leído, mis amados hermanos, como acabo de decir, es una pequeña porción que se encuentra enclavada en esa oración sacerdotal que nosotros encontramos en Juan capítulo 17 y que Jesús eleva al Padre por sus discípulos. No solo por aquellos discípulos que le seguían a él en aquel entonces, sino que estamos en esta mañana ante una oración que Jesús también elevó al Padre por todos aquellos que habrían de creer, como encontramos en el cuerpo de esta oración. Esta es una oración cargada de muchos anhelos. Esta es una oración en la cual encontramos de punta a cabo y de cabo a punta muchos anhelos, muchos deseos que emergieron en forma de rogativas, emergieron en forma de deseos, de súplicas del corazón de Jesús hacia la misma presencia de Dios el Padre. Una oración que, si bien no tiene el propósito de enseñarnos a orar, como aquella oración que el maestro en algún momento de su ministerio elevó al Padre con ese fin de enseñarnos a orar, porque sus discípulos le habían dicho: enséñanos a orar. Si bien es cierto que esta no es como aquella, mis amados hermanos, no es menos cierto que en su interior, en el interior de esta rogativa, en el interior de esta intercesión, nosotros encontramos un patrón de oración que nos haría bien poner por práctica a ti y a mí como iglesia. No obstante, los pequeños versículos que nos ocupan en esta mañana y que son un pequeño fragmento de esta súplica que el Hijo dirige al Padre desde lo más profundo de su corazón. Estos dos versículos en esta mañana nos presentan una realidad que, como discípulos de Cristo, como iglesia del Señor, tú y yo no debemos ignorar, a pesar de que hayan pasado 21 siglos desde su pronunciación. Y yo me refiero a que la unidad debe ser un aspecto distintivo del pueblo de Dios en toda época. Amén. Estos versículos nos enseñan que la unidad debe ser un aspecto distintivo del pueblo de Dios en toda época, en medio de cualquier circunstancia, en cualquier región donde se encuentre una iglesia, un hijo de Dios. Debe caracterizarnos la unidad. La unidad, mis amados hermanos, no debe ser un mero eslogan gastado como consecuencia de un llamado reiterativo que muchas veces se convierte en un llamado fallido en la práctica. Así que, teniendo esto en mente, yo me propongo en esta mañana exponer este texto bajo el título Realidad, no eslogan. Realidad, no eslogan. Para los que no entienden lo que es eslogan, realidad, no cliché. Realidad, no un mero lema. Seamos unidos, unámonos. No. Sea eso una realidad de nuestras vidas como iglesia. La realidad de la unidad. Y amados hermanos, lo único que puede salvar a la iglesia de Jesucristo de convertirse en una maquinaria productora de eslogan, que a veces es eso lo que parecemos: despierta el campeón que está en ti, lo mejor está por venir, repite lo que está a tu lado. A veces nos convertimos en una maquinaria de eslogan.
Lo único que nos puede a nosotros salvar de caer en ese error, en convertirnos en una maquinaria productora de eslogan vacíos, es la seria observancia de lo que dice Dios en sus sagradas escrituras. Y ante nosotros, un texto que amerita toda nuestra atención en esta mañana si nosotros queremos que la unidad de la iglesia, más que un mero y repetitivo eslogan, sea un aspecto que nos distinga durante nuestro paso por este mundo. En él se refleja claramente que la unidad de la iglesia es un anhelo del Maestro. Gloria al Señor. La unidad del pueblo de Dios no es otra cosa. La unidad de la iglesia que debe caracterizarnos no es otra cosa que un anhelo del Maestro, un anhelo del mismo Jesucristo. Basta con leer detenidamente esta oración, mis amados, para nosotros percatarnos de los anhelos más profundos del Señor para con sus discípulos. Tan así que a lo largo de esta oración resaltan súplicas, resaltan intercesiones a favor de sus seguidores, estas hechas obviamente por Jesús. Y por solo citar algunos ejemplos, fíjate, Jesús le pide al Padre que guarde a sus discípulos del mal, un deseo de su corazón. Y le dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Era un deseo de Jesús. Y más adelante Jesús reitera: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor rogando por el cuidado protector de Dios el Padre a favor tuyo y a favor mío. Pero también Jesús en esta oración ruega por la santificación de su pueblo. Es su anhelo. Jesús anhela que su pueblo, tú y yo, seamos santos. Tan así que Él dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero el Maestro también hace otro ruego, mis amados hermanos, a lo largo de esta oración. Y al rogar, Él clama al Padre diciéndole: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Gloria al Señor. En otras palabras, no quiero que ninguno se me pierda. De hecho, ninguno de los salvos podemos perdernos. Gracias a la oración de Cristo y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Y obviamente, mis amados hermanos, estas palabras fueron rogativas no solo por los discípulos de aquel entonces. Estas palabras, poderosísimas palabras, no solamente fueron intercesiones a cumplirse en aquel grupo que rodeaba al Maestro y que quizás estaba un poco más allá de aquellos 12 apóstoles, no, sino que también estas palabras, mis amados hermanos, fueron elevadas a la presencia del Dios Santo, 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 a favor tuyo y a favor mío también. Así que qué bueno que alguien hizo una oración proactiva por ti y por mí, mucho antes de que tú y yo pensáramos en nacer. De ahí que Jesús también dijera: no ruego solo por estos, sino que Él enfatiza, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de estos que me rodean. Gloria al Señor. Ese es el alcance de esta oración. Pero de manera especial, mis amados, yo quiero resaltar uno de los ruegos de Cristo, uno de sus deseos ante el Padre, el anhelo de que sus discípulos, quiero enfatizar ese anhelo de que su iglesia se congregue donde se congregue y bajo el paraguas denominacional que se congregue. Jesús anhela que su iglesia, sus redimidos, seamos uno y estemos unidos como un solo cuerpo. Ese es el anhelo del Maestro. Sea una realidad de nuestras vidas.
no un mero eslogan, gastado y viejo, no un mero llamado fallido en la práctica. Así que en el verso 11, la parte B, nosotros encontramos ese ruego: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean, ¿qué cosa? Uno, así como nosotros somos uno. Y en el verso 22 vuelve a reiterarse ese deseo del Hijo: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y es interesante notar que la unidad de los creyentes fue una oración reiterativa dentro de esta poderosa intercesión de Jesús a favor de las generaciones de discípulos que Él tendría como resultado de la propagación de su evangelio. Amados hermanos, Cristo sabía bien claro que clamar por este asunto era vital. Clamar por la unidad de sus seguidores, de sus discípulos, de su iglesia era importante. Pero ¿importante para qué? Importante para que el evangelio se abriera paso en medio de las culturas, en medio de las generaciones y por las generaciones, hasta estar tú y yo juntos con Él por la eternidad. Así que la unidad es algo que el pueblo de Cristo debe añorar, debe cultivar, porque es un anhelo del Maestro hasta que estemos cara a cara con el Señor. Jesús tenía bien claro algo. Él tenía bien claro que las zorras pequeñas tratarían de desestabilizar la unidad de su cuerpo y de su pueblo. Jesús tenía bien claro que las zorras pequeñas tratarían de atentar contra su plan divino. Y antes de experimentar su martirio, antes de volver al Padre que le había enviado, el Señor eleva esta oración, como te dije ahorita, proactiva, que revelaba uno de sus más sublimes deseos: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Cuando nosotros hojeamos los evangelios, nos percatamos de un evento interesantísimo que se nos narra allí en el evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Y no vayas, yo lo voy a citar brevemente. Allí en Mateo 20 encontramos a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Tú recordarás ese episodio. La madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos. Ahí está en Mateo 20:21, postrándose ante Jesús. Y cuando ella va con sus dos hijos, ella se postra ante Jesús y le dice: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Verso 21 del capítulo 20 de Mateo. Y ante esta solicitud tan osada, y que tal parece ser que no era solo de la madre, a mi juicio, sino que también Jacobo y Juan tenían ese sentimiento. Ante esta osadía, Jesús le dice: mira, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y si nosotros observamos el texto contiguo, podemos apreciar que hubo una división de criterios tristemente entre los 12. Habían dos que junto a su madre pensaban de una manera y los otros 10 pensaban de otra. Y lo cierto es, mis amados hermanos, que tal parece ser que estos muchachos, estos hijos de Zebedeo, acompañados por su madre, acuden en este momento con este tipo de petición, inspirados por lo que Jesús había dicho en Mateo 19:28. En Mateo 19:28 el Señor había dicho: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos como que confundieron esta declaración de Jesús, la entendieron mal. Y ese malentendido
provocó que en el seno de aquellos discípulos, no sabemos si por influencia de terceros, o sea, de la madre, o si terceros solo fueron portavoces de lo que ellos habían experimentado en su interior. Lo cierto es que en ellos afloraron aspiraciones distorsionadas, afloraron en ellos sentimientos extraños, en ellos, en aquellos 12, afloraron aires de grandeza, deseos insanos que no solo causaron división de criterios entre ellos, sino también indignación, como dice Mateo capítulo 20, verso 24. Los otros 10 se indignaron. Así que todo esto, mis amados hermanos, el contexto anterior del capítulo 20 de Mateo, todo indica, todo parece confirmar el por qué Jesús oró de esta manera, pero también esto nos revela la importancia que para Jesús tiene la unidad de sus discípulos, o sea, la unidad de su iglesia. Tan así que el tipo de unidad que Jesús desea para ti, para mí, armonía, para ti, para mí, pueblo de Dios, es como esa unidad que hay entre Él y el Padre, entre el Padre Celestial y Él, y que es una unidad mencionada en los versículos 11 y vuelta a mencionar en el versículo 22, y que me voy a ahorrar citar porque ya las he leído. Que sean uno, como tú y yo somos uno, oh Padre. Así que, amados hermanos, a ti y a mí nos es necesario comprender que el anhelo del Maestro, el anhelo del Señor es la unidad de su pueblo. Amén. Y para vivir de tal manera, nosotros no podemos apelar a ningún otro referente que no sea el que Dios ha dado en su santa palabra. No hay otro referente. De hecho, acogernos a otro referente que no sea la imitación de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Padre, es deslizarnos totalmente de la voluntad de Dios. Acogernos a otro patrón es eludir el patrón, el paradigma de unidad que Cristo nos ha revelado en su oración por cada uno de nosotros. Como pueblo de Dios, tú y yo, iglesia, necesitamos una y otra vez volvernos con absoluta humildad a la Biblia. Como pueblo de Dios, tú y yo necesitamos con absoluta humildad volvernos a la Biblia y meditar en lo que Dios ha dejado para ti y para mí escrito en ella. Tan así que Pablo, fíjate lo que Pablo dice en Efesios 4, vivan con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo así? Con humildad y mansedumbre. Pero Pablo sigue diciendo, vivan con paciencia, soportándose unos a otros en amor, añade el apóstol, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y añade Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, y aquí Pablo va a los fundamentos de nuestra fe, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Wow, qué llamado ese. Sopórtense, vivan en unidad. Dios, su Espíritu, Cristo, el bautismo, la fe son la base de nuestra unidad. No tenemos que irnos a otros patrones. Volvamos por favor a las palabras de Jesús en Juan. Esas palabras que él le dirige al Padre. Ellas también nos presentan la unidad de la iglesia como un proceso en constante perfeccionamiento. Si por un momento tú y yo nos remitiéramos al interior del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la unidad de la iglesia es un proceso en constante perfeccionamiento. Si recordamos la epístola que Pablo escribe a los Gálatas,
allí el apóstol, en medio de la problemática que enfrentaba esta iglesia, Pablo les deja claro a los Gálatas que toda etnia, todo estatus social, todo género son incluidos en nuestra unión a Cristo. No hay acepción de personas. Pablo deja claro allí que toda persona de toda lengua, toda tribu, toda nación que crea en Jesucristo está en perfecta unión con Él y es parte de su pueblo. Tan así que el apóstol Pablo en el 3:28 de Gálatas, él concluye diciéndoles: Gálatas, no hay judío ni griego. Quítense eso de la cabeza, Gálatas. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Un solo pueblo. Pero al mismo tiempo, al escribir su primera carta a los Corintios, Pablo presenta una rogativa a la iglesia que en lo personal por estos días a mí me ha retado a ser un mejor cristiano, un mejor pastor. Y en esa rogativa, Pablo le dice a los corintios: les ruego, hermanos, y fíjate las palabras, les ruego, ¿qué cosa? Hermanos, y Pablo tenía toda la autoridad para hablar en otro tipo de tono, como varias veces lo hizo, pero ahora les dice: les ruego, hermanos. Y para los que nos visitan, Pablo tenía toda la autoridad en hablar en otro tono, no porque era apóstol, sino porque además de ser apóstol, él podía confrontar toda la gama divisoria y de pecado que había en los corintios. De hecho, lo hizo más adelante. Pero fíjate cómo Pablo comienza en el capítulo 1. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. ¿Cómo? Sí. Pablo está diciendo: lo que yo les ruego es que se pongan de acuerdo todos ustedes en sus fragmentaciones y que no haya divisiones entre ustedes, sino que todos estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¡Wow! Para mí eso es muy desafiante como cristiano. Esa rogativa de Pablo. Amados hermanos, ni en la mente de Dios, ni en la mente de Pablo caben las divisiones dentro del pueblo de Jesucristo. En el diseño de Dios para su pueblo solo está la unidad de su iglesia, y esa unidad consiste en ponernos de acuerdo para que no hayan divisiones y seamos todos de un mismo sentir y de un mismo parecer. Gloria al Señor, qué maravilloso es el Señor. Así que tanto los Gálatas como los creyentes de Corinto eran iglesias establecidas, sí. Eran iglesias que habían sido oficializadas, pero tristemente en su interior estas iglesias tenían serios problemas. Problemas que los fragmentaban, problemas que atentaban contra la unión de ellos los unos para con los otros, pero también problemas que atentaban contra la unión de ellos con Jesucristo. Y Pablo les escribe a ambas iglesias para que corrijan todo aquello que los estaba fraccionando, con el fin de que ellos crecieran, pero no solamente con el fin de que ellos crecieran en la fe, sino que él les escribe con el fin de que ellos perfeccionen su unidad. Porque la unidad de la iglesia es un proceso de continuo perfeccionamiento. Y mi pregunta es la siguiente: ¿hará falta eso entre tú y yo? ¿Hará falta ese concepto entre nosotros? ¿O acaso nosotros estamos perfectamente unidos? Yo doy gloria a Dios porque esta no es una iglesia revoltosa. Pero el que crea estar firme, mire que no caiga. No podemos permitir que las zorras pequeñas entren a nuestra iglesia y desestabilicen la unidad del cuerpo de Cristo.
Bueno, con esa misma intención, Cristo oró, con la misma intención que Pablo escribe a los Gálatas y a los Corintios y a los de Corinto. Pablo, con esa misma intención, Cristo ora en Juan 17. Y Cristo le dice al Padre: Padre, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué cosa? Perfeccionados, ¿en qué? En unidad. La unidad de la iglesia es un proceso de constante perfeccionamiento. Recuérdalo, hermano, recuérdalo. La unidad de la iglesia es un proceso en constante perfeccionamiento. La unidad de la iglesia es un proceso que demanda de nosotros humildad. La unidad entre el pueblo de Cristo demanda de cada uno de sus miembros un autoexamen profundo. Demanda mansedumbre de los unos para con los otros. Demanda soportarnos los unos para con los otros. Demanda empatía, demanda respeto mutuo, demanda amor. Pero la unidad del pueblo de Dios demanda también apego a la sana doctrina. Y eso es parte de nuestro constante perfeccionamiento. Llega a mi mente uno de los profesores míos en el seminario, un hombre que viajó 4 veces desde los Estados Unidos hasta Santiago de Cuba para darle clase a mi grupo. 4 asignaturas nos dio y sus enseñanzas sí fueron muy buenas, porque es todo un erudito y toda una personalidad de nuestra obra bautista de Cuba Oriental, lo que está radicado en los Estados Unidos. Pero más que su transmisión de conocimiento, la manera en que ese pastor nos pastoreó en el seminario a todos nos cautivó, porque tristemente no todos los profesores del seminario pastorean el corazón del seminarista. No obstante, este sí lo hizo, y me refiero al pastor Roy Acosta. Roy Acosta, con toda humildad, un día nos hizo algunas anécdotas de su pastorado en Cuba, pero también de su pastorado fuera de Cuba. Y yo no voy a entrar en detalles, porque yo no sé este sermón hasta dónde va a llegar. Pero Roy nos dijo lo siguiente, y cito: el pastor no está para permitir divisiones en la iglesia. ¿Usted oyó eso? El pastor no está para permitir divisiones en la iglesia. El pastor, añade Acosta, está para trabajar en pos de que la iglesia se mantenga unida, porque ella le costó la sangre a Cristo. Punto y final. No hay más que hablar sobre este tema. Pastor que permita divisiones o fomente divisiones debe revisar su llamado, debe revisar su enfoque pastoral. Y esto me impactó. Hay gente que hoy se quiere dividir por si la Santa Cena hay que usar vino o jugo de uva. Bueno, ni para ti ni para mí, vamos a hacerlo con refresco instantáneo. La cosa es que sea recordado el sacrificio de Cristo. Vamos a recordar que Él murió. Vamos a anunciar que Él vuelve. Pero vamos a hacerlo. Hermanos, Cristo es el Señor de la iglesia. Hermanos, Cristo es el fundador ¿de quién? De la iglesia. Hermanos, Cristo es el redentor de la iglesia. Hermanos, Cristo es el arquitecto de la iglesia, y como buen arquitecto es Él quien edifica a su iglesia, y en su edificación constante a través de su palabra y su espíritu es de su interés que su pueblo sea perfeccionado en absoluta unidad. Y eso no podemos perderlo de vista. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, yo creo que se logra imitando a Cristo al orar por ese sublime deseo de que haya unidad entre nosotros como Él lo hizo. Yo creo que se logra no dando cabida a la acepción de personas entre nosotros, así como Pablo escribió a los Gálatas. Pero yo creo que también es lograble
llegando entre nosotros a acuerdos bíblicos que potencien la unidad, que potencien el mismo sentir, que potencien el mismo parecer y que no generen ni promuevan las divisiones entre el pueblo de Dios. La unidad de la iglesia es un anhelo expreso del Maestro. La unidad de la iglesia es un proceso en constante desarrollo, sí, y de perfeccionamiento. Pero hay algo más. En el interior de esta oración que encontramos en Juan 17, el Señor nos deja ver también que la unidad de su pueblo, mis amados hermanos, es un poderoso mensaje al mundo. ¿Qué es? Un poderoso mensaje al mundo. Note conmigo, por favor, que en su oración Jesús continúa diciendo, para que el mundo sepa, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que el mundo sepa, para que el mundo comprenda que tú me enviaste y que los amaste a ellos tal como me has enviado a mí. Mira, en otras palabras, Jesús está describiendo la unidad de su pueblo como un poderoso mensaje. Jesús, en otras palabras, está describiendo la unidad de su pueblo como un testimonio impactante que tiene un alcance que trasciende las fronteras de su pueblo. Cuando la unidad del pueblo de Dios, amados hermanos, se hace visible, cuando la unidad del pueblo de Dios funciona como debe funcionar entre nosotros, y cuando nosotros funcionamos como el cuerpo que somos, cuando no nos jactamos los unos de los otros, cuando ninguno de nosotros le dice al otro, mira, yo no te necesito, sino que al contrario, cuando todos nosotros estamos bien concertados, el mensaje que estamos mandando a los que están allá afuera es un mensaje positivo, es un mensaje poderoso, es un testimonio vivo de que Cristo es el Señor de la iglesia y de que nosotros estamos supeditados a su voluntad divina. Ese es el mensaje que enviamos. Y cuando enviamos ese mensaje, mis amados hermanos, como consecuencia, el resultado de ese poderoso mensaje no se hará esperar. Gloria al Señor. El mundo, ese sector que no pertenece a la iglesia, cuando vivimos de esa manera entre nosotros, la gente de allá afuera lo observa porque somos cartas abiertas para ellos. Y cuando la gente comienza a observarnos en esa correcta unidad, mis amados hermanos, ellos comienzan a ser atraídos por nuestro testimonio. Ellos ven que hay una familia linda dentro del pueblo de Dios, y entonces, según Jesucristo, no según yo, ellos comprenden dos verdades cruciales que todo el mundo necesita comprender para ser salvo. La primera de ellas: Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dice el mismo Cristo en el verso 23, vino por voluntad del Padre para redimir al mundo de sus pecados. Wow. Padre, hazlo uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero cuando enviamos ese poderoso mensaje, mis amados hermanos, hay una segunda verdad que tú y yo transmitimos al mundo. Dios ama al pecador con el mismo amor que el Padre ama al Hijo. Gloria al Señor. Más que palabras, más que un eslogan gastado, la unidad del pueblo de Dios, más que un llamado reiterativo, pero que en la práctica muchas veces ni se ve, la unidad del pueblo de Dios tiene que ser una realidad. Amén. ¿Acaso este fragmento, te pregunto, acaso este fragmento de la palabra de Dios, acaso este fragmento de la oración de Jesucristo por ti y por mí, te hace meditar en la importancia que reviste ser una iglesia unida?
Amado hermano, ¿acaso este fragmento de la oración de nuestro Redentor nos reta a examinarnos? Esta oración nos retará a dejar de vivir ensimismados para comenzar a vivir en pos de la voluntad de Dios. Dios permita que así sea. Dios permita que así sea, porque de lo contrario, en vez de estar enviando un poderoso mensaje al mundo de manera positiva, estaremos enviando un poderoso mensaje, sí, pero para mal. Por eso hoy día hay comunidades que tienen una iglesia enclavada y no quieren asistir, porque en el seno de ella la gente se faja como perros y gatos, no se entienden. Hay tribus familiares, unas contra las otras. Por eso hoy día hay gente que prefiere ir a iglesias distantes antes de ir a la iglesia que tiene cerca, porque hay iglesias que dan un mal testimonio con respecto a la unidad. Amados hermanos, de una cosa podemos estar seguros: si nuestra unidad es visible al mundo, las verdades esenciales del evangelio se abrirán paso. Amén. Si nuestra unidad es visible al mundo, las verdades del evangelio, esas verdades esenciales, se abrirán paso incluso en el más hostil de los panoramas. Eso no falla. La unidad de la iglesia primitiva era tan buena que la iglesia primitiva se propagó de una manera asombrosa. Así que, iglesia, el lema convencional es firmes y enfocados en la extensión del reino. Sí, ok, pero te digo algo en esta mañana: marchemos firmes, sí. Marchemos enfocados, sí. Pero un reto nos es necesario: marchar unidos. De nada nos sirve la firmeza. De nada nos sirve el enfoque si todos no estamos unidos. En esta mañana, nada de lo que he expuesto hasta aquí significa que debemos ser tolerantes con lo mal hecho, bajo la trampa del falso concepto de lo que significa la unidad bíblica, o bajo la trampa de ser tolerantes con un concepto de unidad que para nada tiene que ver con la unidad bíblica. Tampoco he querido transmitir, mis amados hermanos, que este texto nos hace un llamado a ser defensores de la unidad en medio de una diversidad que traspasa los límites de la sana doctrina y que contamina y carcome. No es eso lo que yo he predicado en esta mañana. El texto no nos llama a estar unidos con gente que, llamándose cristiana, está en extremos teológicos que dañan y carcomen a la iglesia de Jesucristo. No, con ellos no tengo que estar unido. El texto no implica eso. Mucho menos el texto bíblico nos da licencia, y escucha bien, el texto bíblico no nos da licencia para coexistir en un entorno caracterizado por un ecumenismo evangélico peligroso. No, el texto no nos obliga como palabra de Dios a, como iglesia, coexistir en un contexto, en un entorno donde impera un ecumenismo evangélico peligroso, dañino, al cual no le importan los absolutos de la palabra de Dios, al cual no le importa cultivar una identidad bibliocéntrica y cristocéntrica, sino que a ese sector lo que le importa es ir en pos del liberalismo eclesial, basado obviamente en un relativismo bíblico y no en un absolutismo bíblico, basado en las emociones de la gente,
Pero también un sector que a veces en su polo opuesto persigue una pseudo ortodoxia bíblica que dista mucho de la doctrina que hemos heredado de los apóstoles. Y para que nos quede claro a todos, me estoy refiriendo al hipercalvinismo y al neopentecostalismo o al neocarimatismo, que nos está haciendo más daño como Convención Bautista de Cuba Oriental que el mismo hipercalvinismo. No. Nosotros no estamos llamados a coexistir en una unidad con esos polos que se han alejado de la recta interpretación de la palabra de Dios. Amados hermanos, la unidad bíblica no tiene nada que ver con cultivar un coqueteo entre posturas teológicas extremas que en la práctica carcomen y pudren a la iglesia de Jesucristo. En ese coqueteo no estamos llamados a entrar, no es lo que la palabra de tapa a tapa nos enseña. El texto en cuestión tampoco abanica la idea de perseguir una unidad con sectores pseudoevangélicos que hoy proliferan en el seno nuestro. Y que en su práctica esos sectores pseudoevangélicos lo que hacen es un caso omiso a la recta interpretación de la palabra de Dios. No nos confundamos. Bajo un falso concepto de unidad bíblica, queremos coquetear con todo y con todos, y eso no es permisible, según las cartas de Pablo. Amados hermanos, Cristo, eso sí, Cristo en su oración lo que hace es animarnos a vivir como un pueblo bibliocéntrico unido, como un pueblo cristocéntrico unido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos a la visión de Cristo y trabajar en pos de su anhelo divino y no en pos de anhelos de hombres. Eso es lo que tenemos que hacer. El secreto es mirarlo a Él. El secreto es mirar la unidad que hay entre Él y el Padre y también el Espíritu Santo. El texto también nos anima o nos ha animado en esta mañana a perfeccionar nuestra unidad. Por favor, permitamos que Dios nos perfeccione a través de su palabra cada día. Por favor, permitamos que Dios nos perfeccione y que las pequeñas diferencias en puntos para nada básicos nos dañen o nos separen. Al contrario, procuremos la unidad, porque de ella depende algo muy importante. De ella depende el tipo de mensaje que estamos enviando a este mundo. Y Dios quiere que sea un mensaje de impacto, pero de un impacto positivo. Yo te invito a ponerte en pie, por favor, en esta mañana. Cierra tus ojos, habla con Dios. Padre Santo, en esta mañana